Hola, mi nombre es Fabio Enrique Sánchez, soy estudiante de la Universidad Santo Tomás de la asignatura Religión, Guerra y Política. Les voy a hablar sobre el informe presentado a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Víctimas Cristianas de la Iglesia de los Pobres, un grito profético y liberador. Los autores Maritze Trigos Torres, José Leonard Botero Martínez. En el informe se habla del ejercicio de investigación que fue realizado para evidenciar y dar a conocer el proceso de persecución que ocurrió en medio del conflicto armado colombiano, en contra de los integrantes de una opción cristiana de la mayoría católica denominada Iglesia de los Pobres. En el capítulo primero se mencionan los hechos victimizantes que fueron relacionados contra los integrantes de la Iglesia de los Pobres que según los casos estudiados corresponden a los 4 elementos específicos: asesinato, desaparición forzada, exilio y desplazamiento. Durante el primer subtítulo o apartado se habla de las causas. Para el caso de los asesinatos se estudian 48 casos, de los cuales 40 son homicidios con armas de fuego. Dentro de estos el sacerdote Alcides Jiménez, quien fue acribillado con 18 impactos durante la celebración eucarística, entre otros. Todos estos hechos victimizantes fueron cometidos contra la Iglesia de los Pobres, que se relacionaba con actividades, con acompañamientos de procesos y con el liderazgo. La razón realmente era porque todas estas actividades generaban un cambio social, cultural, a la luz de las lecturas del Evangelio. Luego se habla sobre el propósito simbólico. La iglesia institucional considerada comunista persiguió a los miembros de la Iglesia de los Pobres, ya que el compromiso que fuera asumido por las diferentes comunidades cristianas y por la defensa de los derechos de la Iglesia de los Pobres le costó el señalamiento y la persecución, no solo de las autoridades civiles, sino por el arrinconamiento al que les sometió el sector conservador de la jerarquía de la Iglesia Católica, que incluso aún ven en este movimiento de la Iglesia de los Pobres como una amenaza a sus privilegiados. Porque esta forma no solo se estaba eliminando a líderes sociales, sino que se eliminaba una forma de entender la fe cristiana que hacía la difusión del mensaje, que presentaba un peligro para las élites sociales, económicas y políticas. En los siguientes apartados de este informe señalan las fechas, los expedientes de las víctimas de este suceso, además las reseñas de las muertes. En el capítulo 2 se habla propiamente de los victimarios, ya que esta concepción ha sido trabajada principalmente por el área del derecho. Aquí se exponen casos contundentes de afectaciones en la vocación misional de sacerdotes y miembros de grupos pastorales. Básicamente, el imaginario de los victimarios de que la doctrina de la teología de la liberación y la iglesia de los pobres eran promotores del comunismo, y que el comunismo es una ideología que debería ser eliminada porque representaba pecado. Hizo que no solo se afectaran las víctimas, sino todos lo que ellos representaban. Después se habla de la relación victimarios, hechos y victimizantes. Aquí se exponen los casos de las víctimas que fueron estudiados y los actos que se cometieron contra estas personas de fe en diversas regiones del país. Para ello, el capítulo 13 menciona sobre el esclarecimiento de lo ocurrido y cómo se desentraña las diferentes estrategias. Cuando hablamos de una guerra donde se aplicó la doctrina del enemigo contra todas las organizaciones sociales, se identifica el sector cristiano liberador como un acto sumamente peligroso por su extensión sobre los movimientos social y político. La propuesta de la Iglesia de los Pobres en Colombia corresponde a una opción católica que necesita luchar por los derechos de los más vulnerables. En la praxis liberadora de la misma Iglesia de los Pobres y la fuerza e impacto en la organización comunitaria realmente se convierte en una práctica de la fe que ilumina el accionar en la experiencia del sufrimiento y las esperanzas impulsadas por el compromiso del Dios liberador, que desde su espiritualidad propicia el encuentro con Dios y con el más pobre.
Como conclusión, después de todos los hechos expuestos en el informe, que realmente el fenómeno religioso está profundamente afectado por las relaciones del poder, se evidencia la realidad del país y su crecimiento de la práctica pastoral animada por la teología de la liberación, que fue leída como un asunto peligroso para los que tenían el poder económico, político, militar y cultural religioso. Por eso se recomienda a la sociedad la reconciliación y el fortalecimiento, cumplir con los acuerdos de paz para salir del conflicto armado. En el campo religioso se necesita desarrollar alertas que identifiquen y exploren formas de diálogos y debates sanos, siendo necesario que se desarrolle el ejercicio por parte de la Iglesia de los pobres para rescatar y potencializar los aprendizajes que le han sido permitidos para sobrevivir. Muchas gracias.